Bien, amado hermano, le ruego por favor que abra su Biblia en Marcos capítulo 14. Marcos capítulo 14, versículos del 26 al 31. Marcos 14, 26. Hoy vamos a estar compartiendo la palabra de nuestro Señor Jesucristo en este Evangelio de Marcos. Estamos haciendo una pausa en nuestra serie habitual a la Carta de los Hebreos. Yo he titulado a este mensaje Amor y Orgullo. Amor y Orgullo. Marcos capítulo 14, versículo 26 comienza diciendo: Cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: todos os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas serán dispersas. Pero después de que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Entonces Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen, yo no. Y le dijo Jesús: de cierto te digo que tú hoy, en esta noche, antes de que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. Mas él, con mayor insistencia, decía: si me fuese necesario morir contigo, no te negaré. También todos decían lo mismo. Quiero hacerte una pregunta, amado hermano. ¿Qué recordamos en esta Semana Santa? Piensa, Semana Santa, ¿qué es lo que se te viene a la mente? Yo espero que sea mucho más que simplemente playa o que sea más que simplemente diversión, porque bueno, definitivamente no hemos podido tener en esta Semana Santa ningún tipo de paseo. Pero ¿qué es lo que se te viene en la cabeza cuando hablamos de Semana Santa? Creo que uno de los temas muy importantes es recordar el amor de nuestro Señor Jesucristo, ¿no es cierto? Entonces, su amor al morir en la cruz es uno de los temas más importantes que tenemos en esta Semana Santa que recordar, definitivamente. Quizás otro tema que tú me puedas decir es: pastor, yo recuerdo su poder, cómo gloriosamente resucitó de entre los muertos. Perfecto, eso es algo que tenemos que recordar siempre durante la Semana Santa. Ahora, ¿qué más deberíamos nosotros recordar durante esta semana? ¿Será que solamente es eso lo único que tenemos que recordar? Creo que muchas veces se nos olvida que algo que es muy importante que siempre tengamos en la mente, que siempre tengamos en nuestra cabeza y que especialmente recordemos durante esta semana. El texto que tenemos hoy en Marcos 14 es el que nos va a servir para poder estudiar qué es también lo que tenemos que recordar durante esta Semana Santa. Para poner las cosas en contexto, pues el Señor Jesucristo acaba de tener la cena, la última cena en el aposento alto, el día de la Pascua. Han celebrado la Pascua judía, pero al mismo tiempo el Señor ha instituido la cena del Señor. Recordemos que Judas ya se fue a entregar a nuestro Señor Jesucristo. Judas anda llamando a los enemigos del Señor para que vengan y lo arresten. Y ahora Jesús se retira a hablar con sus discípulos. Él tiene una muy importante noticia que darle a sus discípulos. Yo he dividido este mensaje en 2 puntos, mostrando tanto lo que hace Jesús como lo que hace el hombre. El primer punto lo he basado en los versículos 26 y 27 y el segundo punto lo he basado en los versículos del 28 al 31. Bien, nuestro primer punto yo lo he titulado La cruz de Jesús y la debilidad
humana, la cruz de Jesús y la debilidad humana. Comenzamos en el versículo 26 cuando nos dicen que los discípulos han cantado un himno. Esto era normal durante la Pascua, se cantaban algunos himnos. Ellos ya acababan de celebrar la Pascua del Señor y la primera cena del Señor, dicho sea de paso. Y ahora se están retirando, nos dice, al monte de los Olivos, un monte muy especial. Muy especial porque era un lugar donde el Señor Jesús normalmente se retiraba a orar. Era en este monte donde estaba el huerto de Getsemaní, que sería el lugar donde Jesús sería arrestado. Él se está retirando allá para pasar los últimos momentos de su vida antes de la cruz con sus discípulos y con su Padre. Pero mientras está allí con los 11 discípulos, recordemos que Judas ya se había ido, entonces Él les dice estas palabras que debieron haber caído como un balde de agua fría en los oídos de los apóstoles. Él les dijo, todos os escandalizaréis. Mira el versículo 27. Todos os escandalizaréis de mí esta misma noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Acá la palabra clave definitivamente es escandalizarse. ¿Qué significa escandalizarse? Literalmente significa caer, pero también significa apartarse de. Esto es la forma como se traduce en la Biblia de las Américas. En la Biblia dice, y todos vosotros os apartaréis de mí. Como en la Reina Valera dice, todos vosotros os escandalizaréis de mí. Y entonces lo que Jesús está diciendo acá es que los discípulos, va a llegar un momento esta misma noche en que todos se van a volver desleales a Jesús, se van a apartar de Jesús, lo van a abandonar a Él. Jesús está prediciendo entonces que sus propios discípulos le van a ser desleales, infieles y lo van a abandonar. Ahora, esta predicción es bastante general en cuanto a qué harán. Se van a apartar de mí, pero el Señor Jesús no da mayores detalles, pero sí es bastante específica en cuanto a dos aspectos. Primero, ¿quiénes se van a apartar? Y segundo, ¿cuándo se van a apartar? ¿Quiénes son los que se van a apartar? Todos, sin excepción alguna. Todos los discípulos, los 11 que están allí, desde Pedro hasta el último de ellos, todos se van a apartar de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuándo lo van a hacer? Esa misma noche. Ahora, yo te pido que por un momento te pongas a pensar lo que está sucediendo acá y las implicaciones que debió haber tenido esto en la cabeza de los apóstoles. Ellos no solamente han estado juntos con nuestro Señor Jesucristo por 3 años y medio, son 3 años y medio en que no se han apartado para nada de nuestro Señor Jesucristo. Han caminado con Él, han visto su gloria, a ellos han sido sus discípulos más cercanos. Es más, acaban de tener un tiempo muy íntimo, muy unido en el aposento alto compartiendo la cena del Señor. Pero ahora Jesús les dice, ustedes me van a abandonar. ¿Cómo puede Jesús dudar del amor de estos hombres que han estado fieles a Él ya por 3 años y medio? Todos sabemos, hermanos, todos sabemos que nosotros somos propensos a caer. Pero creo que ninguno de nosotros, como ni Pedro, ni Juan, ni Mateo, ni ninguno de los apóstoles, ese día se levantó diciendo, hoy voy a abandonar a Jesús, hoy voy a traicionar a mi Dios. Ninguno de ellos, al igual que nosotros, nos levantamos pensando tal cosa. Ninguno de nosotros piensa que va a poder tener un cambio tan rápido en su forma de pensar. Es que, hermano, quiero que me entiendas. Estamos hablando que aquí ya estaba anocheciendo.
Ya serían posiblemente entre las 6 a las 9 de la noche. Y cuando esto suceda, serán las 3 de la mañana del día siguiente. Estamos hablando que en un lapso de alrededor de unas 8 a 10 horas, estos hombres que habían permanecido tan cerca de nuestro Señor Jesucristo pasarán de ser apóstoles a apóstatas en cierto sentido. Ahora, ¿por qué? Porque estos hombres se van a alejar de nuestro Señor Jesucristo. El Señor da la razón. Él dice, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. El Señor Jesús toma un pasaje de Zacarías capítulo 13, versículo 7, que dice literalmente así: levántate, oh espada, contra el pastor y contra el hombre compañero mío, dice Jehová de los ejércitos. Hiere al pastor y serán dispersadas las ovejas, y haré volver mi mano contra los pequeñitos. En este pasaje, Zacarías estaba hablando de cómo el verdadero profeta de Dios, que aquí se le llama el pastor de Dios, es herido por el Señor. Y es que eso es lo asombroso acá. Si ves el texto, ¿quién es el que hiere? Claro, tú me puedes decir la espada. Levántate, oh espada. Sí, claro, es herido con una espada en esta profecía. Pero si te das cuenta, dice, levántate contra el pastor, contra el compañero, el hombre compañero mío, dice Jehová. ¿Quién es el que está hiriendo al pastor acá? Está hiriéndolo el mismo Dios. Este texto está anticipando que es el mismo Padre el que está sacrificando a su propio Hijo. Que dicho sea de paso, hermano, esta palabra hiere no significa simplemente herir, es una forma bonita, una forma elegante de hablar de la muerte. Es herir hasta causar una muerte. Y es el Señor el que está recibiendo esta muerte de mano del mismo Jehová de los ejércitos. Y usted dirá, pero ¿cómo es esto posible? Déjame leerte lo que dice Isaías capítulo 53, versículo 6, que nos dice: todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Mas Jehová cargó en él, porque el Señor estaba hiriendo a su pastor, porque era necesario cargar en él el pecado de todos nosotros. Pablo en Romanos capítulo 8, versículo 32 dice: el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros, ¿cómo no nos dará con él todas las cosas? Es el Padre el que está hiriendo a su Hijo, es el Señor el que está hiriendo a su propio pastor, porque está cargando en él el castigo por los pecados que tú y que yo merecíamos. Él está recibiendo lo que tú por tus pecados y yo por mis maldades merecíamos recibir. Pero cuando cae el juicio de Dios sobre el pastor, entonces, ¿qué hacen las ovejas? Huyen. Posiblemente, si alguna vez tú has tenido un perro, tú te has dado cuenta que lo normal es que un perro te defiende. Yo he escuchado de casos y, por ejemplo, un hermano acá de la congregación nos comentaba cómo su perro defendía a su pequeña hijita, cómo el perro la quería a tal punto que cuando alguien se le quería acercar, no con malas intenciones, simplemente pues se estaba acercando, el perro ya se ponía en una posición de alerta. ¿Sabe, hermano? Las ovejas no son como perros. Cuando el pastor recibe el ataque, las ovejas no van a salir a defender al pastor. Eso no hacen las ovejas. ¿Sabe lo que hacen las ovejas? Huyen. Ellas se van a sentir seguras mientras que estén con el pastor, pero apenas el peligro esté junto al pastor,
ellas no van a dudar en separarse del pastor e irse por otros lugares. Esto significa, lo que está el Señor Jesús diciéndole aquí a sus discípulos es, el trato de Dios sobre mí va a ser tan, pero tan duro, que ustedes no lo van a poder resistir. Ustedes van a caer en incredulidad. Ahora, entonces pudiéramos decir que el culpable de todo esto sería el Padre y no los discípulos. ¿Y por qué acusar a los discípulos de apartarse de Jesús si de por sí ellos, pues era predecible que si sucedía tal cosa, ellos iban a abandonar a Jesús? No, hermano, el problema no estaba en el trato del Señor en sí mismo. Jesús hace 100% responsables a sus discípulos por su caída. Mira que el Señor les dice, ustedes se escandalizarán, algo que ustedes harán, ustedes se apartarán. Quien está tomando la acción de apartarse son los discípulos. Ustedes se apartarán en forma activa. Sería muy diferente si el Señor hubiera dicho, ustedes serán apartados. Ahí es una forma pasiva y significa que ellos no tendrían la culpa, pero no, ellos son activamente los que se están separando de nuestro Señor Jesucristo. Y es que esto entonces, hermano, nos tiene que llevar a entender algo. Nosotros como seres humanos somos débiles. ¿Sabes por qué cayeron los discípulos en este momento? Porque la gracia del Señor por ese momento los soltó. La gracia del Señor por ese momento los liberó, los dejó a su propio camino. Y el propio camino de ellos fue el separarse del Señor. Tú que me escuchas hoy, tú sabes por qué. Quizás llevas, no sé, 5, 10, 20 años de cristiano, 30 años de cristiano y nunca te has podido separar del Señor. No ha sido por tu fortaleza, ha sido por la gracia de Dios que te ha sostenido día tras día, momento tras momento. Pero ahora a estos discípulos les llegó la hora. Para ilustrar esto, es como, por decirlo así, esa ilustración ya la he dado en algún otro sermón hace mucho tiempo, pero creo que es muy útil ahora. Imagínate que yo tengo una bolita, ok, en mi mano. No la estoy sujetando, solamente está apoyada en mi mano, ok, está ahí, la estoy deteniendo. Pregunto, ¿qué fuerzas están actuando sobre esa bolita? Ok, fuerza número 1, está actuando la gravedad. La gravedad está constantemente atrayendo esa bolita hacia la tierra, como la tierra hacia la bolita, pero bueno, esa es otra cosa. La gravedad está constantemente tratando de hacer que esa bolita caiga, ¿cierto? Pero también está actuando otra fuerza, que es mi mano sosteniéndola. Mi mano evita que esa bolita caiga, que esa bolita siga su trayecto natural. Ahora, yo la estoy sosteniendo. ¿Qué pasaría si yo retiro mi mano? ¿Qué va a pasar con esa bolita? Va a actuar la fuerza natural que está en esa bolita y esa bolita va a caer. ¿Yo he tirado la bolita? No. Yo lo único que he hecho es quitar mi mano. He dejado de poner la fuerza que la sostenía donde estaba. Pero es la bolita la que ha caído. Yo no la he tirado, la bolita se ha caído, pudiéramos decirlo. Quizás esto nos sirva para entender lo que está sucediendo acá. El Señor Jesús les está haciendo recordar a los discípulos que ellos son débiles, y que todo lo que los sostiene de no caer es la gracia de Dios. ¿Por qué Judas sí cayó? ¿Por qué Judas sí se apartó definitivamente del Señor? Porque la gracia que lo había sostenido lo había abandonado completamente, que dicho sea de paso, nunca fue una gracia salvadora en el caso de Judas. Pero en el caso de los apóstoles sí había una gracia salvadora de ellos. Y aunque esta gracia que sostiene a los discípulos sin caída se quitó por un momento y los discípulos cayeron,
no significa que sean como Judas, que han abandonado al Señor y que ellos nunca estuvieron en la gracia de Dios. Pero sí significa que ellos son débiles y que los discípulos solamente se mantienen juntos al Maestro por la fuerza que Dios les da. Amado hermano, quiero que eso recuerdes en esta Semana Santa. Tú eres débil, tú y yo somos débiles. Tú y yo nos apartaríamos inmediatamente del Señor tan pronto como Él apartara su mano. Es más, de las veces que tú has tenido tropiezos en tu vida, las veces que tú has tenido algún tipo de caída, las veces que has pecado, esas veces ha sido porque Dios ha separado esa mano de nosotros y nosotros hemos continuado con nuestro curso natural de naturaleza pecaminosa que hay en nosotros. Nosotros somos débiles y la cruz de Cristo revela nuestra debilidad. Pero el Señor tiene otra noticia que darle a sus discípulos, que es lo que me lleva a mi segundo punto. Cierto que los discípulos son débiles, que la cruz revela esa debilidad, pero en nuestro segundo punto vamos a ver cómo la fidelidad de Jesús puede sostener a los hombres, pero también vamos a ver cómo la autosuficiencia humana puede ser una gran trampa para nosotros. Por eso mi segundo punto se llama la fidelidad de Jesús y la autosuficiencia humana. Te pido que por un momento te pongas a pensar en esta escena. Tú estás en tu trabajo o en tus estudios, para los jóvenes que me están escuchando, y de repente escuchas a tus amigos o a tus compañeros hablando entre sí. Ellos no te han visto, tú por casualidad los estás escuchando y de repente ellos están diciendo, no, esta situación se está poniendo fea. A alguno de nosotros tenemos que abandonar. ¿A quién hacemos? ¿A quién abandonamos? Y alguno dice, ya sé, abandonemos a, y dicen tu nombre. A ese, todos juntos nos vamos a poner de acuerdo y lo vamos a abandonar. Lo vamos a dejar. Pregunto, ¿tú cómo te sentirías con respecto a esta, perdone la expresión, bola de traidores? ¿Cómo te sentirías tú por estos que te quieren hacer daño? ¿Qué quisieras hacerles? Yo creo, hermano, que nuestra inclinación natural sería o la venganza, ¿no es cierto? Ya ven, ahora sí me las van a pagar todas juntas, o por lo menos pues tratar de alejarnos lo más posible de ese montón de traidores. Pero mira lo que hace el Señor Jesús. El Señor Jesús sabe que sus discípulos lo van a traicionar. Si fuera yo, el Señor Jesucristo, posiblemente les hubiera dicho, bueno, y nunca más espero verlos. Pero mira lo que dice el Señor Jesús en el versículo 28. Pero después de que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Jesús le está diciendo a sus discípulos que una vez que Él resucite, lo que primero Él tiene como plan, como proyecto hacer, es ir a Galilea y encontrarse con ellos. Ponte a pensar en lo maravilloso que es esto. Cuando el Señor dice, iré delante de vosotros, Él lo que está diciendo es, yo me voy a adelantar. Mientras que ustedes viajan todos los días de camino, que sean desde Judá hasta Galilea, que era en el norte, todos esos días de camino, yo voy a estar allá y voy a estar esperándolos. Hermano, Jesús no abandona a sus amigos por más traidores que sean sus amigos. Él los va a estar esperando en Galilea. Hermanos, esto nos muestra cuán grande la fidelidad de nuestro Señor Jesucristo, que a pesar de que nosotros le somos infieles y a pesar de que Él sabe que nosotros le vamos a fallar, porque déjame decirte, hermano, que no hay caída tuya que a Dios le tome por sorpresa. Él sabe perfectamente cuándo le vas a fallar a Él. Él sabe cuándo vas a pecar. Él sabe cuándo vas a tomar una decisión que va a deshonrar su nombre. Él lo sabe perfectamente. Pero también Él se compadece de nosotros. Como nos dice en Hebreos capítulo 4, versículo 15,
que tenemos un sumo sacerdote que se compadece de nuestras debilidades, porque Él fue tentado en todo, según como nosotros, pero sin pecado. Oh, maravillosa fidelidad del Señor, que Él no es como tú o como yo, hermano. Quizás hoy tú mismo le has fallado al Señor, has hecho algo que no glorificó al Señor. Y cuántas cosas hemos hecho que de repente ni siquiera nos hemos dado cuenta que le hemos fallado al Señor, pero Él permanece allí, Él permanece fiel. Nosotros no debemos perder de vista esta fidelidad del Señor. Ahora, pero no quiero pasar por alto, por ver la fidelidad, pasar por alto lo que el Señor les está diciendo aquí a sus discípulos. Escucha de nuevo el versículo 28. Pero después de que haya resucitado. Es cierto que el pastor tenía que ser herido. Es cierto que el pastor tenía que ser entregado en manos de los enemigos de él. Es cierto que el Señor tenía que morir, llegar a una tumba, el ser sepultado. Pero también es cierto que él tenía que resucitar. Él tenía que levantarse entre los muertos, y eso es lo que estamos celebrando hoy, hermano. La Semana Santa no es gloriosa solamente porque Jesús murió. Hubo muchas muertes. Es más, mucha gente murió durante esa semana, y durante el mismo momento en que Jesús estaba muriendo, había un hombre a su derecha, un hombre a su izquierda, crucificados juntamente con él. Lo glorioso de la Semana Santa no solo es la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Lo glorioso de la Semana Santa es que solo Él resucitó de los muertos. Hermano, eso es lo que hace el cristianismo diferente a cualquier otra religión que pueda existir, porque mientras todos los líderes de las religiones están en sus tumbas, nuestro Señor Jesucristo es el único que se ha levantado, el único que reina, el único que ha vencido a la muerte. Y eso, hermano, significa que durante esta Semana Santa nosotros festejamos su libertad, festejamos su resurrección que ha traído libertad a nosotros. Significa, hermano, que Dios aceptó el pago por nuestros pecados. Cuando Dios lo levantó de los muertos, Él estaba diciendo que el pago recibido era aceptado delante de Él. Cuando Dios resucitó a nuestro Señor Jesucristo, estaba dando testimonio de que tú eres perdonado de tus pecados y que Dios te da un nuevo corazón por estar en un nuevo pacto con Él. Que ahora tienes el Espíritu Santo que Él te ha enviado para que vivas con Él. Hermano, la resurrección del Señor es el hecho más glorioso que existe en esta tierra. Yo quiero rescatar aquí un pensamiento del autor John Piper, que él decía: la ira de Dios se satisfizo con el sufrimiento y la muerte de Jesús. La maldición santa contra el pecado quedó totalmente absorbida. La obediencia de Cristo se completó en toda su medida. El precio del perdón fue totalmente pagado. La justicia de Dios fue totalmente vindicada. Lo único que quedaba por lograr era la pública declaración de la aprobación de Dios. Esta la dio levantando a Jesús de entre los muertos. Hermanos, nuestro Señor Jesús no se podía quedar en una tumba. El Señor Jesús entonces le está diciendo a sus discípulos: escuchen bien, ustedes hoy me van a abandonar, todos se van a ir, pero ustedes tienen que entender algo. Cuando yo resucite, voy a ir al encuentro de ustedes y voy a recibirlos allá en Galilea. Ellos no iban a buscar a Jesús, Jesús era el que los estaba encontrando a ellos. Jesús es el que estaba allí con ellos. Esto, hermano, nos recuerda cuán gloriosa es la fidelidad de nuestro Señor. Y me encantaría que aquí quedara la historia. A mí me encantaría que aquí se terminara la historia y pasáramos de frente al arresto de Jesús o la oración de Jesús en el huerto de Getsemaní. Me encantaría, porque eso
dejaría de mostrar un aspecto de nosotros los seres humanos, que es nuestra autosuficiencia y necedad. En el versículo 29, Pedro toma el micrófono y le dice, de cierto, 29, Pedro le dice al Señor Jesús, aunque todos se escandalicen, yo no. Aunque todos se escandalicen, es como decirle, Señor, espérame ahí, tú estás equivocado. Señor, tú no me conoces bien. Es cierto que todos pueden llegar a escandalizarse de ti. Es cierto que todos acá, estos 10, pueden llegar a ser una bola de traidores. Pero te aseguro que yo estaré por siempre contigo. ¿Qué está haciendo Pedro acá? Quizás tú digas, Pedro, pero ¿qué estás haciendo? ¿Sabe lo que está haciendo Pedro? Está siendo incrédulo. Ya la incredulidad está comenzando a llenar el corazón de Pedro. Para que el hombre se aparte de Jesús, lo primero que tiene que comenzar en su corazón es haber incredulidad hacia la palabra del Señor. Mientras que el Señor le estaba diciendo a Pedro, Pedro, tú me vas a abandonar, todos ustedes me van a abandonar. Pedro le está diciendo, no, lo que estás diciendo no es así, no puede ser así. Su orgullo lo hace sentirse tan seguro que él piensa que cuando el pastor reciba el golpe, él va a poder soportarlo. Él piensa que aunque Dios quite su mano, se recuerda la abuelita, cuando Dios quite su mano, él va a poder permanecer en el aire por sí mismo, sin importar si Dios está o no está allí. Su orgullo le hace sentir suficiente en sí mismo y le hace ignorar la palabra de Jesús. Hermano, cuando tú tienes este tipo de pensamiento, sí, Señor, tú dices tal cosa, pero yo creo, pero yo digo, pero a mí me parece que la situación es así. Nosotros estamos siendo incrédulos y esa incredulidad es por la autosuficiencia que hay en nosotros, porque nos creemos suficientes, creemos que no necesitamos de Dios. Y esa autosuficiencia que nos lleva a la incredulidad, eventualmente nos llevará a separarnos de Cristo. Aunque Pedro era autosuficiente, eso no servía para nada. El Señor le va a dar ahora una predicción personal a Pedro. Mira el versículo 30. Le dijo, de cierto te digo que tú, ya no solamente está hablando de todos. Pedro, quizás tú pensabas que yo estaba generalizando. No, te digo que tú, hoy, esta noche, antes de que el gallo haya cantado 2 veces, tú me negarás 3. Ahora, el Señor le estaba diciendo, Pedro, ya no solamente es, Pedro, ustedes se van a escandalizar, se van a apartar de mí. Le está diciendo algo muy específico. Pedro, ¿cómo te vas a apartar de mí? Negándome. Incluso yo les había dicho que esta misma noche, ahora te digo que antes de que el gallo cante 2 veces, el canto del gallo era a las 3 de la mañana. Entonces esperaría que para esa hora que los gallos comenzaban a cantar, ni siquiera Pedro iba a poder llegar a la mañana siguiente. Hermano, cuando nosotros no dependemos de nuestro Señor Jesús, cuando nosotros nos creemos autosuficientes por nosotros mismos, ciertamente no logramos llegar ni a la mañana siguiente. Antes de que el gallo cante 2 veces, le terminamos negando 3. Y yo me imagino, hermano, que el Señor Jesús no está hablando aquí con reproche o como encarándolo, como a veces nos gusta hacer a nosotros, ¿no? Así, me dices eso, ¿no? Pues yo te aseguro que cuando el gallo cante 2 veces, tú ya me habrás negado 3. ¿Ahora qué te crees? No, yo me imagino que el Señor en su corazón debió haber tenido tanto dolor de tener que anunciar la traición de Pedro. Pedro, tú me vas a negar antes de que el gallo cante 2 veces.
me habrás negado 3. ¿Quiere decir esto que el Señor conoce de antemano nuestras caídas? Sí. Sí, amado hermano. Pero mira lo que somos los hombres. Yo sé que es muy fácil ahora señalar a Pedro 2000 años después, viendo la Biblia ya escrita, y decir, Pedro, oye, ¿cómo se te ocurre decir tal cosa? Ay, Pedro, mejor calladito te ves más bonito. No, es que hermano, la autosuficiencia que hay en Pedro es la misma que hay en ti y la misma que hay en mí. Nosotros somos orgullosos de por sí mismos. ¿No has visto un niño cómo pretende hacer todas las cosas sin la ayuda de su padre? Así sea imposible. ¿Nunca has visto un niño cuando te dice, cuando tú le dices, ¿te ayudo? No. Y a pesar de que tú sabes que es imposible que él lo haga, él se mantiene terco tratando de hacerlo. Hermanos, es porque esa naturaleza autosuficiente está en nosotros. Y nos dice el versículo 31 que en lugar de Pedro ponerse a orar y decirle, Señor, por favor, cuando llegue ese momento difícil, ayuda a mi fe, no me dejes caído, Señor, levántame, por favor, ayúdame, necesito tu ayuda. Escucha la respuesta de Pedro. Mas él con mayor insistencia decía, si me fuese necesario morir contigo, no te negaré. Y esto contagió a todos sus discípulos porque nos dice que todos los demás lo decían. Amado hermano, quiero que entiendas algo. Ellos no eran como Judas, que Judas sí lo traicionó intencionalmente. Judas sí fue planificada su traición. Él lo hizo calculando al milímetro todo lo que tenía que hacer. Esa es la diferencia entre un Judas y un Pedro. Pedro no calculó, él no esperaba, él no buscaba, él no estaba previamente con esas intenciones. Y muchas veces así son las caídas del cristiano. No las estamos buscando. No creemos que van a suceder, pero llegan a suceder. Nos dice, si tú ojeas rápidamente tu Biblia en el versículo 66 de este mismo capítulo 14. Nos dice la historia que continúa estas palabras. Dice que Pedro entró al patio y vino una de las criadas del sumo sacerdote. Y dice que vio a Pedro y mirándole le dijo, tú estabas también con ese Jesús el Nazareno. Y Pedro negó primera vez, diciendo, no le conozco, yo no sé de qué dices. Y salió de la entrada y cantó el gallo por primera vez. Luego dice que la criada, viéndole otra vez, comenzó a decir con los que estaban allí, este es de ellos. Pero él comenzó a negar nuevamente. Y poco después, ya van 2 veces que lo niega, poco después, los que estaban allí dijeron a Pedro, oye, tú verdaderamente eres de ellos porque tú hablas igual a ellos, tu manera de hablar es semejante a la de ellos, eres un Galileo. Entonces, mira el 71, mira la magnitud de la debilidad de Pedro. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco a este hombre de quien habláis. Este maldecir significa que él empezó a decir que Dios me castigue, que Dios me mate, que Dios haga conmigo, destroce mi vida, si es que yo estoy faltando a la verdad. Yo no conozco a ese hombre que están allí enjuiciando, yo no tengo absolutamente nada que ver con él. Hermano, esto es mucho más que una simple negación, es una negación absoluta. Y nos dice en el 72, y el gallo cantó la segunda vez. Entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho. Antes de que cante el gallo 2 veces, me negarás 3 veces. Y pensando en esto, lloraba. ¿Sabe? Creo que por eso el Señor le advirtió de antemano a Pedro.
Porque si Pedro hubiera tenido que enfrentar esta situación de hasta maldecir negando al Señor, sin que él supiera que de antemano el Señor se lo había predicho, el Señor le había dicho, mira Pedro, esto es lo que va a suceder con tu vida, posiblemente Pedro nunca hubiera tenido la esperanza de poderse acercar al Señor Jesús. Pero ahora, porque Pedro sabe que el Señor anticipadamente se lo dijo, y el Señor mismo le dijo, oye Pedro, yo te voy a estar esperando en Galilea. Así, con todo el dolor, Pedro podía tener la esperanza de regresar a su Señor, de regresar a su Maestro, porque él, sabiendo qué tan grave iba a ser la negación, aún así le amaba. Amado hermano, el Señor nos ama a pesar de nuestras debilidades, a pesar de que nosotros somos débiles y autosuficientes y torpes. El Señor nos ama, y en esta Semana Santa eso es lo que quiero que recuerdes. No solamente que el Señor resucitó en gloria, sino que tú lo necesitas a Él, porque tu gloria es nada. Tú necesitas del poder de Él, porque tú no tienes ningún tipo de poder. Tú necesitas, amado hermano, sostenerte de la gracia del Señor, porque si no, inevitablemente, como Pedro, tú y yo caeríamos. Si el Señor sacara su mano, inevitablemente tú y yo caeríamos. Por eso es que lo que quiero hoy derribar en ti es ese argumento de yo lo puedo solo. Y ese argumento se muestra porque no quieres leer la palabra, no quieres orar, no quieres compartir el evangelio con otras personas. Ahora, hermano, ¿qué excusa tienes si para orar solamente te tienes que parar frente a tu computadora o tu celular? No, es que no tengo tiempo, es que no quiero. Hermanos, esas son muestras de que estamos diciéndole a Dios, yo puedo, yo mismo puedo. Hoy quiero que me entiendas, amado hermano, que esta Semana Santa no puede pasar así nomás. Tiene que destruir tu orgullo. Tiene que destruir tu orgullo, porque si no lo haces, déjame decirte que antes de la caída está la soberbia. Antes del quebrantamiento está la altivez de espíritu. Mira a una persona orgullosa, mira a una persona que cree que puede vivir su vida separada de Dios, y yo te mostraré una persona que está camino a caer. Estás camino a caer. Quizás tu desesperanza durante este tiempo de cuarentena se deba a eso. Romanos 8:28 nos dice que a los que aman a Cristo, todas las cosas ayudan a bien. Pero tú te encuentras desesperado diciendo, no, ¿cómo puede ser esto bueno? No, yo estoy sufriendo. No, ¿cómo puedo alabar a Dios en medio de esta circunstancia? Es como decirle, Señor, tú has dicho tú has dicho que esto me ayuda bien y por tanto yo tengo razones para alegrarme y bendecir tu nombre. Pero no, yo pienso que esto es B, que esto es malo, que yo no tengo razón alguna. A final de cuentas es ser tan incrédulo como lo fue Pedro. Amado hermano, no. Hoy sujétate al amor del Señor. Hoy mantente aferrado. Dale gracias a Dios que ahora entiendes que ese amor es mucho más fuerte que tu debilidad. Que esa traición de Pedro no opacó el amor de Dios que le tenía a él. Gracias al Señor que Él nos ama a pesar de nuestras debilidades. Hermano, eso es lo que hoy quiero que entiendas. Que hoy te puedes sujetar a Él, porque su amor es más que suficiente. Si tú has fallado y quizás tú te has apartado de los caminos del Señor, tú has andado ya incluso en malos pasos, en cosas que no andabas desde hace tiempo atrás, déjame decirte que el Señor, su amor, es más grande que esa caída. Y a como perdonó a Pedro, te puede perdonar a ti. Pero tienes que venir a Cristo, abandonarte a ti mismo y confiar en Él y sujetarte solo en su gracia y solo en su poder, porque Él es el que te va a sostener. No te apoyes en tu propia prudencia, no lo hagas. Quizás esto lo pudiera resumir en esta pequeña ilustración. ¿De qué te serviría a ti tener una cuerda que sabes que soporta
200 kilos y la tienes ahí guardada, por ejemplo. Sí, es una cuerda que soporta 200 kilos, pero ¿saberlo hace alguna diferencia? No, está allí guardada. Pero ¿qué pasaría si tú estás, imaginémonos, estabas en un andamio arreglando algo y de repente te tropiezas y te caes y todo lo que te está sujetando es esa cuerda? Pregunto, ¿ahora sí será importante saber que lo que soporta esa cuerda son 200 kilos? Ahora sí es muy importante confiar y saber y alegrarse que esa cuerda soporta los 200 kilos, porque esa cuerda va a soportar tu caída. Espero que pese menos de 200 kilos. Esa cuerda va a soportar tu caída. Esa cuerda va a ser más fuerte que lo que tú estás haciendo. Hermano, así es el amor de Dios. Ese poder de Dios, esa fidelidad de Dios es más fuerte que la caída tuya. Por eso ven hoy, aférrate a Cristo. Ven hoy y sostente en Él. Ven hoy. Y si tú has pedido perdón, hoy es día de pedirle perdón al Señor. Si tú te has apartado del Señor, si tú has caminado en incredulidad, si tú te has apartado de sus caminos, si tú has caído en desesperanza en medio de esta crisis en que vivimos, ven a Cristo. Pero lo primero que tienes que hacer es confesarle tu pecado. Pedro, cuando el Señor esperaba una confesión, Pedro le dijo, no, Señor, yo puedo. Pero lo que el Señor espera de nosotros es, yo he pecado contra ti. Contra ti y solo contra ti he pecado, oh Dios. He hecho lo malo delante de tus ojos. Ven a Cristo y pídele perdón por tu tropiezo. No importa qué tan grande haya sido, su amor te cubrirá. Esa cuerda que te sostiene no te soltará, soportará el golpe, porque esa cuerda está basada en el amor de Dios.